Hay recuerdos de la infancia que calientan el corazón, pero hay otros que por más que el tiempo pase, siguen dejando cicatrices invisibles. Algunas marcas desaparecen de la piel, pero nunca se van del alma. Yo lo sé muy bien. Hola mis queridos, mi nombre es Guadalupe, pero toda la vida todos me han llamado Lupita. Hoy tengo 72 años, pero esta historia ocurrió hace mucho tiempo, cuando yo era solo una niña de 8 años. Antes de comenzar, cuéntame de dónde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan mis historias. Así que escribe en los comentarios y si puedes, dale me gusta a este video y suscríbete al canal Memorias de las Abuelas. Eso me ayuda mucho a seguir contando estas historias para ustedes. Mi madre siempre decía que los niños tienen que aprender por amor o por dolor. Y en mi casa, no recuerdo haber recibido besos o abrazos de ella. No recuerdo un te quiero. Lo que recuerdo son las reglas. Reglas que parecían normales. No hablar con la boca llena, no entrar con los pies sucios, no dejar la ropa tirada. Y había otras reglas que nadie decía en voz alta. Aprendí, por ejemplo, que no podía contradecir a mi madre. Si derramaba un vaso de agua en la mesa, ella apretaba mi brazo con fuerza, me arrastraba a un rincón y decía en voz baja: «Nunca aprendes, ¿verdad, Lupita?». Si me tardaba en arreglar la cama, me hacía arrodillarme en el suelo frío con las manos hacia arriba hasta que aprendiera a ser más rápida. Si decía algo que a ella no le gustaba, sujetaba mi rostro con tanta fuerza que mis ojos se llenaban de lágrimas. Si empezaba a llorar, ella suspiraba impaciente y decía: «¿Ves? Lloras por cualquier cosa. Eres muy débil». Y si alguien preguntaba por los moretones en mis brazos o en mis rodillas, ella sonreía y respondía: «Esta niña vive cayéndose, es muy torpe». Y todos le creían. Mi madre no gritaba, no perdía el control. Eso era lo peor. Si gritara, tal vez alguien se habría dado cuenta. Si perdiera el control, quizás las vecinas hubieran escuchado. Pero mi madre siempre estaba tranquila. Su rostro nunca cambiaba de expresión. Una vez dejé caer un plato que se rompió. Me paralicé de inmediato. Sabía que ella estaba detrás de mí. El silencio fue peor que cualquier grito. Ella simplemente tomó mi mano, volteó mi palma hacia arriba y me dio una fuerte bofetada que ardió al instante. Después, sujetó mis dedos y apretó con tanta fuerza que comencé a llorar en silencio. «Necesitas aprender a ser más cuidadosa, Lupita», dijo sin ningún rastro de enojo en su voz. Y yo, con apenas 7 años, comencé a preguntarme: ¿realmente era tan torpe? Los moretones aparecían cada vez más frecuentemente. Un día desperté con dolor en el rostro. Me levanté de la cama y fui al espejo. Había una marca morada cerca de mi ojo izquierdo. Intenté recordar qué había hecho, dónde me había golpeado, pero lo único que venía a mi mente era la noche anterior. Estaba sentada a la mesa cenando cuando mi madre notó que no estaba comiendo lo suficientemente rápido. Se inclinó, tomó la cuchara de mi mano y la golpeó contra mi rostro. Fue rápido, discreto. Mi padre ni siquiera lo notó. Estaba leyendo el periódico. Después, mi madre simplemente sonrió y siguió comiendo. Y ahora, ahí en el espejo, veía el resultado de aquella noche. «Ay, Dios mío, Lupita», exclamó mi amiga Juanita con los ojos muy abiertos cuando me vio en la escuela. «¿Qué te pasó en la cara?». Me quedé paralizada. No podía decir la verdad. Mi madre ya me había enseñado lo que debía decir, así que simplemente bajé la cabeza y murmuré: «Creo que me caí de la cama». Juanita se rió. «Te caes todo el tiempo. Parece que lo haces a propósito». Y yo también me reí, porque era más fácil reír. Era más fácil fingir que era verdad. Pero dentro de mí, algo comenzó a cambiar. Fue ese día cuando comencé a observar a los niños de mi escuela. Corrían, jugaban, saltaban, se subían a los árboles y, sí, se caían. Pero ninguno de ellos tenía tantos moretones como yo. Ninguno de ellos necesitaba justificar su propio cuerpo todo el tiempo. ¿Por qué solo yo tenía moretones en los brazos? ¿Por qué solo yo despertaba con marcas nuevas sin haberme caído de verdad? Y entonces comencé a preguntarme: ¿realmente era tan torpe o había algo mal que nadie más estaba viendo? Cuando cruzaba el portón de la escuela, sentía un alivio, como si por algunas horas pudiera respirar sin miedo a equivocarme. Dentro de casa, cada paso mío tenía que ser calculado, cada palabra medida. Pero en la escuela me sentía un poco más ligera. No es que fuera una niña extrovertida, al contrario, era callada, tímida, siempre observando más que hablando.
Pero allí, entre las paredes del salón de clases, nadie exigía que caminara de puntillas. Solo que ese día todo cambió. Nunca me gustó llamar la atención. Aprendí temprano que cuantas menos miradas sobre mí, mejor. Pero ese día, mi propia maestra hizo algo que me puso en el centro de la atención y me hizo darme cuenta de que quizás no sabía mentir tan bien como mi madre creía. Fue justo después del recreo. Volvimos al salón y la maestra nos pidió que abriéramos los cuadernos. Intenté sostener el lápiz con la mano derecha y sentí una molestia, una punzada leve pero suficiente para hacerme fruncir el ceño. Mi mano dolía. Miré de reojo y vi que todavía tenía una marca. 2 dedos morados en la parte interna de mi muñeca, pequeños pero visibles. La noche anterior había derramado un vaso en la mesa durante la cena. Mi madre no dijo nada en ese momento, solo me lanzó una mirada que hizo que mi estómago se revolviera. Cuando terminé de lavar los platos, ella sujetó mi muñeca. Primero apretó suavemente, como si quisiera asegurarse de que estaba prestando atención. Luego apretó con fuerza, suficiente para hacerme contener la respiración y querer retirar la mano, pero sabía que si lo intentaba, sería peor. Tienes que estar más atenta, Lupita. Fue lo único que dijo antes de soltarme y volver a sus tareas como si nada hubiera pasado. Ahora, mirando la marca en mi muñeca, sabía que no podía dejarla visible. Disimuladamente, tiré de la manga del uniforme para cubrir la piel, tratando de concentrarme en la clase. Pero entonces, la voz de la maestra me sacó de mis pensamientos. Lupita, ven al frente a resolver este ejercicio en el pizarrón. Mi corazón se aceleró. No me gustaba ir allí, pero no tenía opción. Me levanté despacio y caminé hasta el pizarrón. Tomé el gis con la mano derecha y en ese momento sentí una mirada sobre mí. La maestra. Ella frunció el ceño y dio un paso adelante. ¿Qué pasa, querida? ¿Te duele la mano? Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Antes de que pudiera responder, ella dejó el libro y sujetó mi mano con delicadeza. Volteó mi muñeca hacia arriba y ahí estaba la marca. 2 dedos morados. El tiempo pareció detenerse. Los otros niños seguían sentados, algunos conversando entre sí, otros garabateando en sus cuadernos. Pero la maestra... Ella se quedó inmóvil por unos segundos. Sus ojos se fijaron en el moretón de mi muñeca y luego levantó la cabeza y me miró de una manera que nunca antes me había mirado. ¿Cómo te hiciste esto? La pregunta parecía simple, pero mi cuerpo entero se tensó. Yo sabía la respuesta, pero no podía decirla. Así que hice lo que mi madre me había enseñado. Mentí. Me golpeé con la puerta. La maestra parpadeó varias veces, como si estuviera tratando de asimilar mi respuesta. ¿Te golpeaste con la puerta? Repitió sin mucha convicción. Sí, fue sin querer. Ella siguió mirándome. El tiempo parecía arrastrarse. Mi corazón martilleaba dentro del pecho. ¿Me creería? Finalmente, soltó mi mano lentamente. Ten más cuidado, querida. Y volvió a su escritorio. El alivio fue inmediato. Nadie más preguntó nada. El día siguió normalmente, como si aquella pequeña conversación nunca hubiera ocurrido. Pero cuando la clase terminó, guardé mis cosas lo más rápido posible. Quería salir de allí cuanto antes. Pasé por el portón de la escuela y caminé hacia casa con las piernas temblorosas. Si la maestra se había dado cuenta, ¿sería posible que otras personas también lo notaran? ¿Sería posible que alguien más supiera y simplemente eligiera no preguntar? Cuando entré a casa, mi madre estaba en la cocina. Intenté subir directamente a mi cuarto, pero ella me llamó. Lupita. Me di la vuelta despacio. Ella se acercó y miró directamente a mi rostro. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Todo bien? Inclinó la cabeza, observando mi expresión. ¿Estás segura? Tragué saliva. Ella lo sabía. De alguna manera, ella sabía que la maestra había preguntado. Estoy segura. Mi madre cruzó los brazos. ¿Qué dijiste? Parpadeé, fingiendo confusión. Dije que me golpeé con la puerta. El silencio fue sofocante. Entonces ella sonrió. Muy bien. Después de eso, volvió a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que si algún día decía otra cosa, si algún día mi respuesta no fuera la que ella esperaba, yo aprendería de la peor manera posible. A partir de ese día, entendí algo muy importante. Nadie haría nada nunca. La gente podría preguntar, incluso mirar extraño,
pero al final creerían la respuesta más conveniente. Y mi madre lo sabía mejor que nadie. Existen reglas escritas, otras dichas en voz alta, pero las más peligrosas son aquellas que nadie necesita decir. En mi casa estaban por todas partes, invisibles pero presentes en cada mirada de mi madre, en cada silencio prolongado, en cada movimiento que yo necesitaba calcular antes de hacer. Así fue como aprendí a sobrevivir. Sabía que la menor distracción podría hacerme cometer un error, y equivocarme nunca era una opción segura. Cada día era un nuevo desafío, una nueva prueba, y yo necesitaba aprobar todas. La muerte cambia todo. Cuando mi padre falleció, yo tenía 7 años. Fue una mañana común como cualquier otra. Me desperté, me vestí y bajé a desayunar. Pero tan pronto como entré a la cocina, sentí que algo estaba mal. Mi madre estaba parada frente al fregadero, moviendo lentamente una cuchara dentro de su taza de café, como hipnotizada por el sonido del líquido girando. «Mamá», la llamé. Ella no respondió de inmediato. Solo respiró profundo, tomó un sorbo de café y sin mirarme dijo: «Tu padre murió». Fue así, sin aviso, sin explicación. No entendí, no podía entender. Era demasiado pronto para eso. Mi corazón se aceleró, mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué? ¿Cómo? Ella puso la taza en el platillo y me miró. Sus ojos no tenían ninguna emoción. «Se ha ido, Lupita. No hay nada que hacer. Ahora tómate tu café». Quería preguntar más. Quería saber qué había pasado, por qué él no estaba allí. Pero el tono de su voz era firme, sin espacio para discusiones. Y me di cuenta de que en esa casa, la muerte no era motivo para lágrimas. Pero lloré. No podía evitarlo. Las lágrimas rodaron por mi rostro y sollocé, incapaz de contener el nudo en mi garganta. Fue entonces cuando mi madre golpeó la mesa con la mano, no con fuerza, pero lo suficiente para hacerme callar. Me lanzó una mirada dura y su voz salió baja, cortante. «Basta, así es la vida, tienes que aceptarlo». Se levantó, tomó su taza y salió de la cocina sin mirar atrás. Y yo me quedé allí, sollozando sola. Los días pasaron y el nombre de mi padre nunca más fue mencionado en esa casa. El dolor no tenía espacio. Las lágrimas eran una señal de debilidad. El sufrimiento era una molestia. Y así crecí, aprendiendo que sin importar lo que pasara, nunca debía llorar. Pero sin mi padre cerca, las reglas se volvieron aún más rígidas. Siempre supe que a mi madre le gustaba el control, pero después de que mi padre se fue, ese control se volvió total. Todo tenía una forma correcta de hacerse. La comida debía servirse a la misma hora todos los días, la ropa doblada en pilas perfectas dentro del armario, los platos lavados sin dejar ni una gota de agua en el fregadero. Y yo tenía que seguir cada una de esas reglas sin cuestionar. De lo contrario, bueno, yo sabía que no debía probar. Con el tiempo, aprendí que algunas reglas no necesitaban ser dichas en voz alta. En mi casa estaban por todas partes, invisibles pero presentes en cada mirada de mi madre, en cada silencio prolongado, en cada movimiento que yo necesitaba calcular antes de hacer. Así fue como aprendí a sobrevivir. Cada día era una nueva prueba, y yo necesitaba aprobar todas. Había 3 momentos del día en los que mi atención tenía que ser máxima: el desayuno, la hora de la cena y las noches antes de dormir. Eran esos momentos los más peligrosos para cometer errores. Por la mañana, a mi madre le gustaba que todo estuviera impecable: la mesa arreglada, el café servido a la hora exacta, la mantequilla extendida en el pan sin dejar que cayeran migas en el plato. Una vez estaba con sueño y distraída. Tomé la taza de leche y sin querer golpeé el borde con la cuchara, produciendo un ruido agudo. Me congelé de inmediato. Mi madre dejó su taza despacio, me miró y simplemente dijo: «Necesitas aprender a prestar más atención». Y continuó tomando su café. Pero más tarde, cuando fui a buscar algo en la alacena de la cocina, sentí sus dedos sujetar mi brazo. Un apretón firme, controlado. Cuando me soltó, sus dedos todavía estaban marcados en mi piel. Y aprendí. A la mañana siguiente, sostuve la taza con más cuidado. La cena era una prueba aún peor. Mi madre decía que ser quisquillosa era cosa de niños mimados. Si tardaba en comer, sentía la tensión crecer a mi alrededor. Si miraba mucho el plato sin llevar el tenedor a la boca, ella sabía. «Abre», me decía, tomando el tenedor y empujando la comida contra mis labios.
El tono era bajo, casi cariñoso, pero sus ojos eran fríos. La tercera regla, la más peligrosa de todas, era nunca molestar a mi madre después de que se fuera a dormir. No importaba si tenía frío, si tenía pesadillas o si sentía sed. Si me despertaba de madrugada, debía quedarme donde estaba. Lo supe desde los 7 años. A esa edad, me desperté asustada después de un mal sueño. Sin pensarlo mucho, me levanté y fui hasta el cuarto de mi madre. Toqué suavemente la puerta. «Mamá». Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió de repente. Vi sus ojos oscuros mirándome en la penumbra del pasillo. «¿Qué quieres?». Su voz era baja, peligrosa. «Tuve una pesadilla». Se me quedó mirando por un largo tiempo. Luego suspiró, tomó mi muñeca y me jaló hacia adentro. Su agarre era más fuerte de lo necesario. No gritó, no hizo ruido, solo me enseñó sin necesidad de palabras que nunca más debía salir de mi cuarto por la noche. Y aprendí. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, ella estaba sentada a la mesa como si nada hubiera pasado. Me miró y sonrió. «¿Dormiste bien, Lupita?». Tragué saliva y asentí. Y a partir de ese día, nunca más salí de mi cuarto después de que ella se fuera a dormir. Cada día era una nueva prueba. Si aprobaba, todo quedaba en silencio. Si fallaba, pagaría por ello. Pero lo peor de todo era que nadie veía. Mi madre era respetada en el barrio. Sonreía a los vecinos, se aseguraba de mantener la casa impecable, hablaba con dulzura a las maestras de la escuela. Era amable, educada, una mujer fuerte que criaba a su hija con rigor y amor. O al menos, eso era lo que todos creían. Me preguntaba si algún adulto veía algo diferente, si alguien notaba la forma en que nunca sonreía demasiado, la forma en que me encogía cuando alguien hablaba alto, la forma en que siempre dudaba antes de responder cualquier pregunta. Pero nadie nunca preguntó. Y si lo hubieran hecho, mi madre siempre habría tenido una respuesta perfecta, porque nadie quiere creer que los monstruos puedan tener rostros familiares. En la escuela, mi comportamiento comenzó a cambiar. Evitaba hablar. Aprendí a caminar despacio sin llamar la atención. Comencé a bajar la cabeza siempre que un adulto me hablaba. Incluso Juanita, mi mejor amiga, lo notó. «Lupita, ¿qué pasa? Estás muy diferente». Sonreí, tratando de fingir que nada estaba pasando. «Solo estoy cansada». Y ella me creyó. Todo el mundo siempre creía, hasta el día en que cometí el error de contar la verdad. El silencio tiene un peso. Aprendí eso desde muy pequeña. Hay cosas que podemos decir y hay cosas que nunca deben ser dichas. Y en mi casa existían verdades que no podían salir de nuestra puerta. Nunca fui una niña que hablara mucho, pero después de la muerte de mi padre y del creciente rigor de mi madre, mi silencio se volvió aún mayor. La escuela era el único lugar donde podía respirar. Aunque no fuera completamente libre, al menos allí no necesitaba medir cada palabra antes de hablar. Pero eso no significaba que pudiera contar la verdad. De hecho, ya ni siquiera recordaba cómo era contar la verdad. Todo ocurrió en un día común. Esa mañana me desperté e hice todo como siempre. Arreglé la cama sin dejar ni una sola arruga en la sábana. Me cepillé los dientes contando cada segundo en mi cabeza. Bajé a la cocina y desayuné sin hacer ruido. Mi madre estaba callada ese día. Eso generalmente era una mala señal. Si me miraba directamente a los ojos y sonreía, significaba que había pasado la prueba del día anterior. Si no decía nada, significaba que algo estaba mal. Tragué mi último bocado y me levanté de la mesa. «Me voy a la escuela». Ella no respondió, solo siguió revolviendo su café. Dudé por un segundo, pero luego me di la vuelta y salí. Mejor así. Si ella no hablaba, tal vez tendría un día tranquilo, o al menos eso pensé. La mañana en la escuela fue como cualquier otra. Las clases eran largas, pero me gustaban. Me gustaba observar las letras escritas en el pizarrón. Me gustaba escuchar las voces de los maestros explicando los contenidos. Me gustaba el sonido de los lápices rayando el papel. Todo eso me hacía olvidar, al menos por algunas horas, las paredes de mi casa. Hasta que, en el recreo, Juanita apareció a mi lado. «Lupita, ¿viste ese perro que estaba en la entrada de la escuela esta mañana?». Negué con la cabeza. «¿Qué perro?». «Un callejero negro y blanco, muy lindo. Se me acercó. Creo que quería comida». Se rió, animada, pero luego su mirada se detuvo en mí. «Estás diferente». Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Diferente cómo?». «No sé, ya no te ríes como antes, ni hablas tanto».
Apreté los dedos contra el cuaderno. Creo que solo estoy cansada. Juanita inclinó la cabeza, observándome. Es tu mamá, ¿verdad? Mi cuerpo se tensó. Parpadeé rápidamente. ¿Qué quieres decir? Vi los moretones en tu brazo el otro día. Siempre te lastimas, pero nunca me dices cómo. No lo dijo de manera acusadora. Fue solo un comentario simple, pero que hizo que mi estómago se revolviera. Porque ella lo estaba viendo. Ella lo estaba notando. Y eso me asustó. Porque si Juanita veía, tal vez otros también pudieran ver. Mi pecho se apretó. Tenía que cambiar de tema. Pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, la voz de otra persona sonó detrás de nosotras. Guadalupe. Me di la vuelta y vi a la maestra de historia parada allí, observándonos. Sonrió amablemente. ¿Puedes venir aquí un momento? Mi corazón se hundió. Seguí a la maestra hasta la sala de maestros. El espacio era pequeño, con algunas sillas de madera y una mesa llena de papeles apilados. Ella se sentó y señaló la silla frente a ella. Siéntate, querida. Mis pies parecían pegados al suelo, pero de alguna manera me moví. Me senté y esperé. La maestra cruzó las manos sobre la mesa y me miró con gentileza. Guadalupe, he notado que en los últimos meses has estado diferente. Mi garganta se secó. ¿Diferente cómo? Ella inclinó la cabeza, pensativa. Estás más callada que antes. Pareces siempre demasiado atenta. Sonrió, tratando de tranquilizarme. Y he notado que has aparecido con algunos moretones. Mi cabeza dio vueltas. ¿Moretones? Sí, algunos moretones en los brazos y hace un tiempo ese corte en la cara. Parpadeé rápidamente. Ah, me caí. Te caes mucho, ¿no? Dijo en un tono ligero, pero había algo en sus ojos. Ella no me creía. Mi pecho se sintió pesado. Necesitaba cambiar de tema, necesitaba decir cualquier cosa, pero antes de que pudiera pensar, ella hizo la pregunta que más temía. ¿Tu mamá alguna vez te ha pegado, Guadalupe? El aire desapareció de mis pulmones. Tragué saliva. Mi mente gritaba que negara, que dijera que todo era cosa de mi imaginación. Pero por un segundo, solo por un segundo, quise contar la verdad. Quise decir todo. Quise decir que mi madre nunca gritaba, pero que su silencio dolía más que cualquier grito. Quise decir que a veces me despertaba con el cuerpo adolorido y que, por más que intentara recordar qué había hecho mal, nunca encontraba una respuesta. Quise decir que vivía con miedo a cada mirada suya. Quise decir que a veces deseaba que alguien supiera. Pero entonces, la voz de mi madre resonó dentro de mi cabeza. Tienes que aprender a aceptar. Tragué saliva, bajé los ojos y cuando mi boca se abrió, fue para decir, no. El silencio entre nosotras se volvió pesado. La maestra me observó por un largo tiempo, como si buscara algo en mis ojos. Pero yo no podía dejar que viera nada. Así que simplemente levanté la cabeza y repetí, mi mamá nunca me ha pegado. Ella suspiró. Si necesitas hablar, estoy aquí, querida. Solo asentí. Ella no me creyó completamente, yo lo sabía. Pero también sabía que no podía hacer nada sin pruebas. Así que me levanté, le agradecí y salí de la sala. Juanita me esperaba en el pasillo. ¿Qué quería? Forcé una sonrisa, tratando de fingir que nada estaba sucediendo. Solo preguntar sobre la materia. Y ella me creyó. Todo el mundo siempre creía. Pero cuando regresé a casa esa tarde, mi corazón pesaba en mi pecho. Porque por un instante, casi había contado la verdad. Y yo sabía que si mi madre lo descubría, nunca más tendría el valor de decir nada. El cuerpo aprende a defenderse antes que la mente. Antes incluso de entender lo que me estaba pasando, ya me había acostumbrado a encoger los hombros ante la menor señal de acercamiento, a caminar sin hacer ruido, a esconder los brazos con las mangas largas del uniforme, incluso en el calor, y a sonreír, siempre sonreír. Era la forma más fácil de que nadie sospechara nada. Pero lo que no sabía hasta ese día era que todo cuerpo tiene un límite, y el mío estaba a punto de alcanzar el suyo. Todo comenzó con un papel doblado. Esa mañana estaba en el patio de la escuela esperando el timbre para entrar. La brisa era fría y los otros alumnos corrían de un lado a otro, jugando. Yo me mantenía sentada en el banco de cemento, sola, como de costumbre. Fue entonces cuando Juanita se acercó. No dijo nada, solo me entregó un pequeño papel doblado con cuidado y se alejó caminando. Esperé a que se alejara,
Miré a mi alrededor y lo abrí. Estaba escrito con letra redondeada y temblorosa: si quieres hablar, yo te escucho. Puedes confiar en mí, Juanita. Sentí un fuerte nudo en el pecho, de esos que hacen que los ojos ardan. Pero como ya estaba acostumbrada, contuve las lágrimas. Nadie nunca me había dicho que podía confiar en ellos. Nadie nunca me había dado esa opción. Guardé el papel en el bolsillo. No le dije nada a ella, no ese día. Pero por dentro, algo comenzó a moverse. En casa, las cosas estaban más silenciosas que de costumbre. Mi madre apenas me hablaba. Sus pasos por la casa parecían más pesados, su mirada más directa. Yo sabía que me estaba observando. Desde que notó mi conversación con la maestra, estaba esperando un error. Y como siempre, le di exactamente lo que quería. Esa noche, dejé caer una cuchara. El sonido del metal tocando el suelo fue como un trueno dentro de la cocina. Ella se giró lentamente, con los ojos fijos en mí. Mi cuerpo entero se congeló. «Torpe», dijo sin levantar la voz. De nuevo, me quedé quieta. No intenté justificarme. Ella caminó hacia mí y tomó el trapo de cocina del mostrador con un movimiento rápido. El mismo trapo que tantas veces usaba para disfrazar sus intenciones. Mi cuerpo se encogió solo, como si cada parte de mí supiera exactamente lo que vendría. Pero en ese momento, algo diferente ocurrió. Por primera vez, no sentí miedo. Sentí rabia. No hacia mi madre, sino hacia mí misma. Rabia por haber creído tanto tiempo que merecía aquello, por haber tragado cada lágrima, cada marca, cada silencio forzado. Levanté los ojos y la miré directamente. Y entonces, con voz temblorosa, pero firme, dije: «Solo fue una cuchara». El silencio que se hizo entre nosotras fue más fuerte que cualquier grito. Mi madre me miró como si hubiera escupido fuego. No estaba acostumbrada a la resistencia, menos aún a escuchar mi voz. «¿Cómo dices?», preguntó sin cambiar el tono. «Solo dejé caer una cuchara», repetí. «No significa que sea torpe». Su mano tembló por un instante. Bajó el trapo lentamente. «Cuidado con lo que dices, Lupita. Estoy cansada». Las palabras salieron sin control. «Hago todo bien. Me levanto temprano, como en silencio, limpio la casa, no contesto, no lloro, y aún así siempre encuentras forma de decir que soy el problema». Mi voz fallaba, pero continué. Mi papá nunca habría permitido que esto pasara. Fue entonces cuando sus ojos cambiaron. Me miró fijamente durante largos segundos. Después, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la cocina. Subió las escaleras como si yo no hubiera dicho nada, como si yo no existiera. Esa noche no pude dormir. Acostada en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuché cada paso que dio por la casa, cada puerta cerrándose, cada armario abriéndose. Pero nada sucedió. Ninguna visita a mi cuarto, ningún castigo, ningún regaño, nada. Al día siguiente, actuó como si la noche anterior no hubiera existido, y quizás para ella no existió. Fui a la escuela con el estómago revuelto. El papel de Juanita seguía en mi bolsillo. En la hora del recreo, me acerqué a ella despacio. Me miró sorprendida. Me senté a su lado en el banco. Permanecimos en silencio por unos segundos. Entonces, respiré profundo y dije: «No soy torpe». Ella frunció el ceño. «Lo sé». Me volteé hacia ella. «Pero todos creen que lo soy». Apretó mi mano sin decir más. Y en ese gesto, en esa pequeña mano cálida sosteniendo la mía, supe que no estaba sola. Y fue allí, en ese instante silencioso, que algo dentro de mí se liberó. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a mi madre sentada a la mesa, doblando ropa. Me detuve en la puerta de la cocina. Levantó los ojos pero no dijo nada. Y por primera vez, yo tampoco dije nada. Solo seguí caminando, con la cabeza en alto, pasos firmes, sin tropezar, sin tirar nada, sin miedo. Ese día dejé de ser torpe. No todo cambio comienza con un grito. A veces comienza con un silencio diferente. No ese silencio que lastima, que oprime el pecho y congela el estómago, sino un silencio que llega leve, casi como un aviso, como si la vida dijera: «Ahora ve». La mañana siguiente al día en que dije que no era torpe, mi casa parecía otra. Pero en realidad, quien estaba diferente era yo. Mi madre seguía siendo la misma. Preparó el desayuno como hacía todos los días. Puso la taza sobre la mesa y se sentó en silencio.
moviendo lentamente la cuchara en el café. Yo me senté frente a ella. Durante toda la comida no dijo palabra. Sentí que me observaba, esperando que volviera a ser la Lupita de antes. La Lupita que caminaba sin hacer ruido, que se encogía con una mirada, que decía sí con los ojos bajos aun cuando el alma gritaba no. Solo que esa Lupita ya no estaba allí. Y mi madre lo sintió, porque por primera vez ya no tenía control sobre mi reacción. Y para alguien como ella, eso era más aterrador que cualquier palabra. Los días siguientes pasaron lentamente. Ya no me llamaba torpe, pero tampoco me llamaba nada. Era como si hubiera dejado de existir. Los silencios seguían llenando las habitaciones de la casa, pero ahora ya no me controlaban. Iba a la escuela, me sentaba cerca de Juanita, conversaba un poco, comía más despacio durante el recreo. Incluso comencé a levantar los ojos cuando la maestra llamaba mi nombre. Cosas simples, pero para mí eran revoluciones enteras. Fue un miércoles gris cuando todo cambió definitivamente. La maestra llamó a mi madre para una reunión. A ella no le gustaba ser llamada a la escuela. Sentía como si estuvieran tratando de invadir su territorio. La noche anterior, noté que estaba diferente. Caminaba por la casa con pasos más duros, abría y cerraba cajones con más fuerza. No me habló, pero yo sabía. Estaba furiosa. Solo que esta vez yo no tenía miedo. A la mañana siguiente, me llevó hasta la escuela como de costumbre. No habló durante el camino. Yo tampoco. Al llegar, bajó del coche con la misma expresión dura de siempre y caminó hacia la oficina de la directora. Fui a mi clase, pero no podía concentrarme. Algo me decía que la conversación no había sido como las anteriores. Y tenía razón. Cuando volví a casa ese día, ella estaba en la cocina, sentada inmóvil, los ojos fijos en el mantel de la mesa. Me detuve en la puerta. Levantó los ojos lentamente y dijo: «La maestra dice que estás diferente». Sentí que se me cerraba la garganta. Respiró profundo. «Dice que te has abierto, que tienes amigos ahora, que sonríes más». Seguí en silencio. Apoyó las manos en la mesa. «Te crié para ser fuerte, no para depender de los demás». Mi garganta se tensó. «Soy fuerte». Frunció el ceño. «No lo parece. Ahora vives llena de ideas en la cabeza». «No son ideas», respondí. «Son verdades». El silencio que siguió fue el más pesado que jamás había existido entre nosotras. Mi madre me miró como si estuviera viendo a alguien que no reconocía. Y creo que en ese momento se dio cuenta. Ya no tenía poder sobre mí. Esa noche me quedé en mi cuarto despierta hasta tarde. La luz de la lámpara encendida, mis cuadernos esparcidos sobre la cama. Pero no estudiaba. Pensaba en cómo sería mi vida de ahí en adelante. En cómo sería crecer sin cargar el peso de complacer a alguien que nunca se preocupó por escucharme. Pensé en mi padre, en los pocos destellos que quedaban de él, en la forma en que me miraba, como si estuviera hecha de algo bueno. Y entonces me levanté, abrí mi cajón y saqué mi pequeña maleta de tela gastada. Coloqué algunas ropas, un par de calcetines, mi cuaderno favorito y la nota de Juanita. No lloré, porque por primera vez en mi vida sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esperé la madrugada. Sabía que mi madre dormiría profundamente. Confiaba demasiado en su propio control y nunca imaginó que yo tendría el valor de irme. Pero lo tuve. Cuando el reloj de la sala marcó las 3 de la madrugada, abrí la puerta del frente sin hacer ruido. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro. Cerré la puerta tras de mí y por primera vez no miré hacia atrás. Caminé hasta la casa de Juanita. Vivía con sus abuelos a pocas cuadras de distancia. Toqué el timbre una vez y esperé. Fueron sus abuelos quienes abrieron. Juanita ya estaba despierta. Cuando me vio, lo entendió todo con solo una mirada. No preguntó nada, simplemente me jaló hacia adentro y me abrazó. Un abrazo ligero, seguro. Un abrazo que había esperado toda mi vida para recibir. Juanita y su familia me acogieron hasta que la escuela se puso en contacto con el servicio social. Contaron mi historia con delicadeza, me escucharon, me protegieron. El proceso no fue fácil, pero yo estaba decidida. Conté todo sin exagerar, sin gritos, sin drama, solo la verdad. La verdad que había guardado dentro de mí tanto tiempo que llegó a doler. Y por primera vez, alguien me creyó. Algunos meses después, fui elegida por una nueva familia. Una casa modesta, una pareja sencilla, pero allí había paz.
Nadie me llamaba torpe, nadie decía que yo era un problema. Podía reír alto, hacer ruido, equivocarme, ser niña, ser Lupita. Hoy, mirando hacia atrás, me pregunto cómo aguanté tanto tiempo callada, pero entiendo por qué. El miedo ata, la vergüenza silencia y la soledad nos hace creer que no existe salida. Pero existe, siempre existe. Y aquel día en que cerré la puerta de mi antigua casa sin mirar atrás, fue el día en que Lupita comenzó a vivir. Muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Si esta historia tocó su corazón de alguna forma, si sintió algo mientras me escuchaba, deje su like, suscríbase al canal Memorias de las Abuelas y compártalo con alguien que lo necesite. Y cuénteme en los comentarios desde dónde está viendo esto. Me encanta saber hasta dónde llegan mis palabras. Su apoyo hace toda la diferencia para que yo siga contando historias como esta. Historias reales, emocionantes, que necesitan ser escuchadas. Un beso a su corazón, de la abuela Lupita. Y hasta la próxima.